Muy buenas tardes a todos. Formalmente daremos inicio a nuestro webinar de la tarde de hoy, Fideicomisos de Oferta Pública. Esta iniciativa es impulsada desde lo que es un mercado, como ya todos conocen los que se han inscrito, que es una plataforma educativa para brindar acceso a educación financiera. En esta ocasión, su facilitador estrella y yo diría que de lujo es el señor Cristian Molina, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, ASOFIDOM, y socio de la Oficina de la República Dominicana de ESIJA en las áreas de fideicomiso, alianzas público-privadas, mercado de capitales, servicios financieros, corporativo y fusiones y adquisiciones. El señor Cristian es abogado, egresado magna cum laude de la Universidad Iberoamericana UNIBE y de la Escuela de Derecho de Boston University. También se ha especializado en temas de gobierno corporativo y sucesión de empresas familiares en Kellogg School Management in Northwestern University, donde también imparte docencia en cursos especiales de planificación patrimonial. Con una amplia experiencia en lo que son los temas de fideicomisos, entendemos que este webinar va a ser de mucho provecho para todos. Cualquier duda e inquietud que tengan en el momento, pueden abrir su micrófono o realizar la pregunta a través de la cajita que tenemos disponible. Esperamos que lo que resta de la tarde, este webinar sea de mucho provecho para todos. Señor Cristian, cuando quiera, puede tomar la palabra. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio, es un gran honor estar con ustedes en la tarde de hoy. Como bien decía Laura en su presentación, es un orgullo para nosotros formar parte de un mercado, de esta iniciativa tan bonita de llevar información financiera hacia todas las personas que necesitan conocer un poco más de este sector y hacerlo de manera, diría yo, clara, sin muchas palabras complicadas, con el objetivo de que se entienda, de que haya claridad y que nos acerquemos cada día a este gran recurso que es el mercado de valores de República Dominicana. El fideicomiso de oferta pública es definitivamente un jugador importante de este mercado de capitales. Y por eso, ASOFIDOM, que es la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, forma parte de un mercado y tenemos este tema en el día de hoy de lo que es el fideicomiso de oferta pública. Vamos a tocar varios ángulos del fideicomiso de oferta pública, empezando por una introducción general de cuál es el panorama actual de los fideicomisos de oferta pública en el mercado de capitales de República Dominicana. Vamos a pasar después a definiciones y conceptos del fideicomiso de oferta pública. Vamos a ver algunos casos de estudio, fideicomisos que ya existen y que operan. Y la idea también es que, como bien decía Laura, tengamos espacio de preguntas y respuestas y conclusiones y todo eso. Sin embargo, yo les diría a ustedes que aquí tenemos una presentación. La idea es tener con esta presentación un orden lógico en cómo llevar esta conversación, pero siéntanse en total libertad de levantar la mano, de hacer preguntas durante la presentación. No tenemos que esperar al final de la misma. Y yo con muchísimo gusto estaré aquí para responder a cualquiera de esas preguntas. No, tampoco tenemos que seguir esta presentación al pie de la letra. A mí me interesa mucho más ir hacia donde está la pregunta de ustedes que a donde nos lleve el contenido de esta propuesta de presentación que tenemos aquí en la tarde de hoy. Así que sin mucho preámbulo adicional, aquí está, perfecto. Sin mucho preámbulo adicional, me gustaría que empecemos con esta visión general de lo que es el fideicomiso de oferta pública en números en República Dominicana. Antes de tocar temas de definiciones, de conceptos, vamos a ver el tamaño que tiene esta figura en República Dominicana. A la fecha de al menos octubre, noviembre del año pasado, que fue cuando hice este levantamiento, existían 12 fideicomisos de oferta pública registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores. Esos 12 fideicomisos de oferta pública tienen un monto autorizado para emitir
de 103.000, casi 104.000 millones de pesos, de los cuales se han colocado 74.600 millones de pesos. O sea que están a un 72% de su programa de emisiones en cuanto a colocación se refiere. El principal, diría yo que indicador de ese 72% es precisamente el fideicomiso RD Vial, que es un fideicomiso público creado por el Estado Dominicano, que ha ido por su tamaño, que son 75.000 millones de pesos, se ha ido colocando de manera gradual y vamos a esa altura de colocación. Algo también interesante es que de este universo de fideicomisos de oferta pública que existen, un paréntesis, Laura, yo como estoy viendo la presentación, creo que voy a estar en incapacidad de ver si alguien levanta la mano, si tienen preguntas, así que nos ayudan ustedes con eso, porfa, y no teman en interrumpirme si hay alguna pregunta, ya sea en el Q&A, en la sección de preguntas y respuestas, o alguien con la mano arriba. Sí, de acuerdo, señor Cristian. Estaremos pendientes para cualquier persona que realice la pregunta a través de la cajita poder manifestarla, y de igual forma también pueden levantar la mano para habilitar su micrófono y puedan realizar su pregunta. Súper, perfecto. Entonces, ese universo de los 104.000 millones de pesos que les mencioné están distribuidos también en cuanto a moneda, predominantemente en pesos dominicanos. Los fideicomisos de oferta pública son principalmente emisores en pesos, no porque haya ninguna limitación regulatoria, ¿okay? Sino porque esa ha sido la tendencia, diría yo que general del mercado también, pero específicamente en cuanto al fideicomiso de oferta pública hay 90.000 millones de pesos en pesos y hay 13.000 millones de pesos que la emisión es en dólares. Muy bien, entonces, dicho eso, teniendo ya un poquito de lo que es la idea de lo que es el fideicomiso de oferta pública, me gustaría que vayamos al inicio y aclaremos unos conceptos para que podamos entender lo que viene después. El fideicomiso de oferta pública no es más que una variante de lo que son los fideicomisos en general, ¿okay? Y por eso me gustaría que empecemos aquí, definiendo qué es un fideicomiso en su concepción genérica en República Dominicana. Y esto está definido en la Ley 189/11, que es la ley que regula el mercado hipotecario y el fideicomiso en República Dominicana. Esta ley define el fideicomiso como el acto mediante el cual, y ahí me detengo inmediatamente, el fideicomiso es un acto, es un contrato. Quiere decir, señores, que el fideicomiso no es una compañía, no es una persona jurídica, no tiene personalidad jurídica, es simplemente un contrato, ¿ok? Ahora, es un contrato en el que por su naturaleza siempre ocurre una transferencia de derechos por parte de quien crea el fideicomiso, que se llama fideicomitente. Entonces es un contrato mediante el cual una persona o varias personas que se llaman fideicomitentes transfieren derechos a una o varias personas jurídicas que se llaman fiduciarios. ¿Y para qué? Para constituir un patrimonio separado. Patrimonio separado significa que es un patrimonio que no pertenece ni al fideicomitente ni al fiduciario, sino que dentro del patrimonio propio del fiduciario se crea un patrimonio separado de los bienes personales y de los pasivos de ese fiduciario. Ahora, ese patrimonio separado del cual el fiduciario es propietario se crea para ser administrado de conformidad con las instrucciones del fideicomitente, siempre en provecho de una o varias personas que se llaman fideicomisarios o beneficiarios. Entonces, este triángulo que ustedes acaban de ver aquí conmigo, este triángulo existe en todos los fideicomisos en República Dominicana y en el mundo realmente. Okay. Tú tienes un fideicomitente, quien crea el fideicomiso. Tú tienes un fiduciario, quien recibe la propiedad del fideicomitente, los bienes o derechos del fideicomitente, y constituye como resultado de ese contrato un patrimonio separado. Y en todos los casos, ese patrimonio se administra en provecho de un tercero
que se llama fideicomisario o beneficiario. Siempre existe ese triángulo, no importa qué tipo de fideicomiso sea, sucesoral, de inmobiliario, de construcción de viviendas, de inversión, de garantía, de oferta pública. Siempre, siempre, siempre tenemos esos mismos tres sujetos de derecho: fideicomitente, fiduciario y beneficiario. ¿Ok? Ahora, si hay abogados aquí, posiblemente se estarán preguntando, ven acá, Cristian, pero ¿por qué, si el fideicomiso es un contrato, por qué no teníamos fideicomiso antes de la ley 189.11, cuando los contratos existen desde que tenemos un código civil? Todos ustedes han celebrado contratos. ¿Por qué necesitaban de una ley especial que permita el fideicomiso, si el fideicomiso es un contrato? Bueno, la razón es muy simple. Este es un contrato, pero no es un contrato como cualquier otro. Este contrato tiene condiciones muy específicas. La primera y la principal es que siempre, sin excepción, cuando tú firmas un contrato de fideicomiso y transfieres el bien al fiduciario, por definición, se crea eso que les mencioné, que es un patrimonio separado. Y no hay forma posible de crear un patrimonio separado si no es porque hay una ley que establece la creación de ese patrimonio separado. ¿Por qué? Bueno, cada uno de ustedes tiene un solo patrimonio. Fíjense en eso. En ese patrimonio están tus bienes y están tus deudas. ¿Ok? Tú no puedes celebrar un contrato con alguien y en ese contrato inventarte que tú tienes un patrimonio para ti y un patrimonio donde tú estás custodiando bienes de otra persona. Eso no es posible, porque es de derecho, es de orden público que cada persona tiene un solo patrimonio. Por tanto, imagínense que Laura me traspasa 1 millón de pesos para que yo con ese 1 millón de pesos vaya a un propietario de un inmueble y le pague el 1 millón de pesos porque Laura va a comprar ese inmueble, pero ella se fue de viaje y me dejó el dinero a mí. Y en el camino a pagarle al propietario del inmueble, me embarga. Resulta que yo le debo dinero a Patricia y Patricia me embarga, ¿ok? Y me agarró el 1 millón de pesos que yo tenía en la cuenta de banco. Yo no puedo decirle a Patricia, mira Patricia, Laura me dio ese 1 millón de pesos para que yo haga algo para ella. Ese dinero no era mío, ese dinero era de ella. Yo no puedo hacer oponible a Patricia un contrato privado que yo tengo con Laura. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo un patrimonio donde están todos mis activos y todos mis pasivos, y ese patrimonio es lo que se llama la prenda común de todos mis acreedores. Pero ¿qué pasa? Con la ley de fideicomiso, la ley 189.11, queda clarísimo, se instaura la posibilidad, o digamos que la consecuencia natural, de que cuando hay un fideicomiso se crea un patrimonio separado. Y ese patrimonio separado, dice expresamente el artículo 9 de la ley, no pertenece a la prenda común de los acreedores, ni del fideicomitente, ni del fiduciario, ni del beneficiario. ¿Ok? Eso no es lo mismo que decir que ese patrimonio separado es inembargable. ¿Ok? Sí es embargable, pero solamente en casos puntuales. El primero de todos es por las deudas que contrae el propio fideicomiso. Si el fiduciario, actuando en representación del fideicomiso, firma un pagaré, evidentemente está comprometiendo el patrimonio separado del fideicomiso, no está comprometiendo su patrimonio propio y por tanto ese patrimonio del fideicomiso es embargado. ¿Ok? También, como excepción, están los frutos del fideicomiso que se vayan a entregar a un beneficiario. ¿Por qué eso es relevante? Porque al final no estamos diciendo que el patrimonio es embargable por el acreedor del beneficiario. Simplemente estamos diciendo que estamos hablando de un embargo retentivo. Cuando yo tengo dinero en un banco,
el banco me debe ese dinero. Esa es la base de un contrato de depósito. Yo le deposito al banco 100 pesos, el banco me debe 100 pesos. Por eso se llama intermediación financiera, porque el banco me lo debe a mí, pero se lo presta a otra gente y gana dinero entre la tasa que me paga a mí y la tasa que cobra al deudor del banco. Entonces, cuando el banco me debe ese dinero y yo le debo a Laura, Laura puede decirle al banco, mira banco, no le pague a Cristian, págame a mí porque él me debe ese dinero. Eso es un embargo retentivo. Y eso mismo puede suceder en el caso de un fideicomiso, con algunas diferencias. Volvamos al ejemplo de Laura. Yo soy beneficiario de un fideicomiso, ¿ok? Y ese fideicomiso, vamos a decir, que me tiene que pagar $1 millón mensuales, ¿ok? Laura puede embargarme a mí en manos del fideicomiso con un embargo retentivo y en principio obligar al fiduciario a que en vez de pagarme $1 millón a mí como acreedor, se lo pague a Laura, que es el acreedor, la acreedora mía, que soy el beneficiario. Pero eso tiene también sus matices, ¿no? Porque hay diferentes tipos de fideicomiso. Imagínense este ejemplo que les voy a poner. Imagínense un caso en el cual yo creo un fideicomiso para el cuidado de mi mamá, ¿ok? Y mis instrucciones al fiduciario son, mira, págale a mi mamá su tarjeta de crédito, págale el seguro de salud, págale el alquiler, págale cada vez que se quiera ir de viaje, tú le pagas a la agencia de viaje. Al final, ella es la beneficiaria, todo el dinero que hay ahí es para su disfrute, pero en ningún caso ella es acreedora del fideicomiso. Y por tanto, esos frutos específicos del fideicomiso no pueden ser embargados por un tercero. Igualmente, y esto quizás sí es más relevante para los fines de la oferta pública, cuando los activos que yo transfiero a un fideicomiso tienen afectaciones legales o garantías, eso en español significa una hipoteca, por ejemplo. Si yo transfiero a un fideicomiso un activo que tiene una hipoteca inscrita, naturalmente que el acreedor que tiene esa garantía inscrita puede perseguir el activo, aunque el activo esté en un fideicomiso. ¿Okay? Y en cuarto lugar, también está el caso de fraudes a terceros. Y esto no es algo propio del fideicomiso. Cualquier contrato que tú celebres con otra persona que tenga como objetivo defraudar a tu acreedor es potencialmente nulo. Eso es lo que se llama una acción pauliana, donde cualquier persona puede pedir a un tribunal, mira, esa transferencia que ocurrió ahí no es una transferencia real, eso lo hizo mi deudor para insolventarse y no pagarme lo que me debe. Entonces eso es potencialmente nulo, como es cualquier contrato. Y el fideicomiso, siendo un contrato, también cae en ese mismo régimen de nulidad cuando su objetivo es defraudar a terceros. Entonces, en gran medida, señores, esa es la definición básica y las consecuencias básicas de tú crear un fideicomiso. Y recapitulo antes de seguir hacia adelante. 3 partes: fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Siempre el fideicomitente transfiere los activos al fideicomiso. Al fiduciario, el fiduciario administra ese patrimonio en provecho de un beneficiario, ¿ok? El beneficiario puede ser el mismo fideicomitente, no hay ningún problema con eso y de hecho sucede con mucha frecuencia. Y como consecuencia natural, cuando tú tienes un fideicomiso, tú creas un patrimonio separado del patrimonio de todas las partes que intervienen. El fideicomiso de oferta pública se construye sobre esa misma base. Y ahora pasando de manera específica al fideicomiso de oferta pública, fíjense que la misma ley lo define en su artículo 60 como la modalidad de fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de respaldar emisiones de oferta pública de valores. Entonces, es el mismo fideicomiso que ya vimos antes, ¿ok? Fideicomitente transfiere un bien, fiduciario lo administra en provecho de un beneficiario. Pero en el contexto de una oferta pública,
entonces tú tienes que el fideicomitente transfiere al fiduciario el bien que va a soportar la oferta pública de valores. ¿Ok? Y los beneficiarios del fideicomiso van a ser los tenedores de valores. O sea, ustedes y yo que acudimos a un puesto de bolsa y compramos una participación en ese fideicomiso o compramos deuda que emite ese fideicomiso. ¿Ok? Eso es lo único que establece la ley de fideicomiso sobre el fideicomiso de oferta pública. Y también establece que puede el fideicomiso de garantía servir como garantía de una emisión de oferta pública que hace una persona, que hace una empresa, ¿no? Una sociedad comercial en el mercado de valores dominicano. Y cuando sucede eso, cuando garantiza ese tipo de emisión de oferta pública, entonces goza del mismo tratamiento fiscal que otorga la ley a los fideicomisos de oferta pública. ¿Ok? Yo estoy asumiendo que todos sabemos lo que es una oferta pública, pero voy a definirlo rápidamente. Una oferta pública de valores es un llamado al público en general. ¿Okay? Es un llamado al público a adquirir un bien que tú estás ofreciendo. En pocas palabras, eso es una oferta pública. Y cuando tú haces un llamado masivo a una inversión, hay un interés del Estado en regular esa oferta pública. Y por eso existe una superintendencia de mercado de valores, y por eso las ofertas públicas, cuando tú haces un llamado masivo, tú tienes que registrar esa oferta pública y tienes que publicar todos los términos y condiciones en lo que se llama un prospecto de emisión, que es aprobado por la superintendencia, y que luego de ser aprobado, entonces se canaliza esa oferta pública a todo el mercado, tanto retail, que son ustedes y yo, como institucional, que son las empresas que son grandes inversionistas profesionales. El fideicomiso, cuando incurre en esa práctica de hacer una oferta masiva al público de inversión, entonces se convierte en un fideicomiso de oferta pública y, por tanto, es regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Los fideicomisos de oferta pública pueden hacer solamente dos tipos de emisiones. Okay. Y en general son los únicos dos tipos de emisiones que existen. Okay. Hay emisiones que son de renta fija y hay emisiones que son de renta variable. Los fideicomisos pueden hacer las dos. Okay. Renta fija significa deuda. En ese caso, tomamos el fideicomiso y endeudamos al fideicomiso en el mercado de valores. Cuando compramos un valor de fideicomiso de renta fija, lo que estamos haciendo es que estamos prestándole dinero al fideicomiso a cambio de una tasa de interés determinada, que es la que figura en el prospecto de emisión o en el aviso de colocación, mediante el cual se hizo el llamado a la inversión pública, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de emisión que es renta variable. Cuando emitimos renta variable, vamos a decir que es lo más parecido a acciones en una empresa. Quien compra un valor de fideicomiso de renta variable está participando en los beneficios y la pérdida del patrimonio. No hay una tasa de interés fija, lo que quiere decir que puedes ganar muchísimo sin ningún límite y también puedes perder. O sea, es totalmente renta variable, donde tú asumes todos los beneficios y toda la pérdida del patrimonio. ¿Qué es lo mismo que pasa cuando tú compras acciones, cuando tú compras cuotas de un fondo de inversión que son de renta variable? En ese caso, asumimos el riesgo del vehículo. Y por eso es tan importante hacer una revelación adecuada de en qué consiste el patrimonio del fideicomiso, cuáles son las proyecciones de beneficio que se tienen, cuál es la calificación de riesgo. Hay un tercero que tiene que emitir una opinión sobre cuál es el riesgo específico de ese fideicomiso y emite una nota, una calificación que dice esto es riesgo B, es riesgo A. Y eso, de alguna manera u otra, nos sirve a todos los inversionistas para entender, hacernos una idea propia de qué tan riesgoso y qué tan probable es que nosotros tengamos los beneficios que se prometen al momento
o que se publicitan al momento de llevar a cabo esta emisión de oferta pública. Como existen diferentes vehículos para emisiones de oferta pública, más allá de lo que son las sociedades comerciales que emiten bonos o emiten acciones, yo he notado que hay mucha confusión a veces de lo que son los fondos de inversión y lo que son los fideicomisos. Hay gente que piensa que son sinónimos, hay gente que piensa que son competencias, que uno es mejor que el otro, y la verdad es que no son lo mismo, pero tampoco son competencias, son un complemento, porque hacen cosas muy diferentes y sirven propósitos muy distintos también. ¿Okay? Del lado izquierdo de la pantalla tenemos fondos de inversión. ¿Okay? Aquí la dinámica es que ustedes y yo, como inversionistas en el fondo, acudimos a un puesto de bolsa o a una AFI directamente, dependiendo del tipo de fondo, y entregamos dinero para participar del fondo de inversión y que nos emitan cuotas. Las cuotas son como si fueran acciones, un título de participación porcentual en ese patrimonio, ¿verdad? En ese fondo de inversión. Y luego de que el dinero ya está ahí dentro, entonces la AFI, que es la administradora de fondo de inversión, toma ese dinero y lo invierte. Puede comprar dependiendo de qué tipo de fondo sea, ¿verdad? Porque hay fondos que son inmobiliarios, hay fondos que son para desarrollo de empresas, hay fondos que son para comprar bonos y certificados y lo que llamamos money market. Entonces, dependiendo del fondo que sea, la AFI toma el dinero tuyo y mío y compra cada uno de esas inversiones. Compra inmuebles, compra bonos, compra depósito bancario, hace lo que sea que tenga que hacer como inversión según las características de ese fondo. Y tú y yo pasamos a tener una participación porcentual en los activos que el fondo compró. Entonces, primero levantamos la plata y luego el administrador del fondo invierte la plata y nosotros pasamos a ser propietarios, ¿okay? De ese patrimonio separado. Directamente nosotros somos los propietarios. ¿Okay? En el caso del fideicomiso, ¿qué pasó, Laura? Perdón, señor Cristian, se nos había pasado una preguntita que tenía el señor Domingo, 2 preguntas, okay, por si se la aclaramos antes de seguir de lleno con el tema. Sí, claro, él pregunta por qué se haría un fideicomiso y por ende, por qué se haría un fideicomiso de oferta pública en lugar de, por ejemplo, un bono corporativo o algo similar. Perfecto. Mira, esa pregunta, la única razón por la que la voy a patear un poco más para adelante es porque tenemos una lámina específicamente para eso. O sea que es imposible que se me olvide tocar el tema. Señor Domingo, le prometo que ese tema lo tocamos ahora. Señor Cristian, una última pregunta en este espacio. Okay. ¿Un fondo de inversión se puede asociar con un tercero para desarrollar una OPD? Una OPP o una APP, una alianza público-privada. OP. Vamos a ver si por favor nos pudiera aclarar la pregunta. Sale anónimo el nombre para poder llamarlo. Pero sí. Mientras tanto, en lo que se definimos que es una OPP, la respuesta corta es que sí. O sea, un fondo de inversión, dependiendo de qué tipo de fondo sea, okay, si es un fondo de desarrollo de empresa, por ejemplo, y que tiene permitido en su prospecto de emisión aprobado por la superintendencia invertir en sociedades comerciales o en fideicomisos, etcétera, para desarrollo de ese tipo de proyectos, puede perfectamente invertir en una sociedad comercial cualquiera, ¿ok? Con un socio para desarrollar un proyecto. Por ejemplo, hay muchísimos fondos que son inmobiliarios y no es para nada extraño, lo hemos visto 500 veces, que los fondos que son inmobiliarios invierten en fideicomiso inmobiliario, en sociedad con el fideicomitente, para llevar a cabo un proyecto inmobiliario y tener una participación en los beneficios de ese proyecto. O sea que perfectamente posible. Y es un muy buen ejemplo, de hecho, de lo que yo empezaba a decir.
que son vehículos complementarios, no son una competencia, sino que trabajan muy bien juntos, porque el fondo termina invirtiendo en el fideicomiso. Y eso es algo que complementa muy bien. Entonces, recapitulando, el fondo de inversión funciona primero levantando el dinero de los inversionistas y luego invirtiendo en los diferentes activos. ¿Ok? Pero en el caso del fideicomiso sucede al revés. En el caso del fideicomiso, primero un fideicomitente tiene que transferir al fideicomiso algún bien o algún derecho. ¿Ok? Y luego de que el fideicomiso tiene ahí el edificio, ¿ok? Yo tengo ahí, al lado de mí ahora mismo está Acrópolis. Imagínense que de hecho es un fideicomiso de oferta, hay un fideicomiso de oferta pública relacionado a Acrópolis, que vamos a ver ahorita. Imagínense que yo cojo, que fuera mío ese edificio, y yo primero lo transfiero a un fideicomiso. Y luego de que Acrópolis está en un fideicomiso de oferta pública, entonces yo salgo a buscar el dinero. ¿Para qué? Para básicamente vender el activo al mercado de valores si hago renta variable, o para tomar un financiamiento con el mercado de valores, ¿verdad? Si se trata de una emisión de renta fija. Entonces, fíjense en el cambio de dinámica. En el fondo de inversión, primero levanto la plata y luego compro el activo. En el caso del fideicomiso, primero aporto el activo y luego salgo a buscar la plata. Funcionan muy diferentes. Y por eso es que fondos de inversión invierten en fideicomisos que son de oferta pública y en fideicomisos también que no son de oferta pública. Porque un fondo de inversión puede invertir en activos que no son de oferta pública. ¿Ok? Entonces, esa en gran medida es el cambio de dinámica entre un vehículo y otro. ¿Cuándo hacer uno? Bueno, si el objetivo, lo voy a ver desde el punto de vista del dueño del activo. ¿Ok? Si yo soy el dueño del activo, lo único que yo puedo hacer es venderle a un fondo de activo. O sea, el fondo me dice: Cristian, te quiero comprar tu edificio que se llama Acrópolis. Yo pongo un precio y el fondo me lo compra si le gusta el precio. Y yo me llevo ese dinero para mi casa. Pero fue una negociación bilateral entre el fondo y yo. Y ahora ese edificio que es de Acrópolis le pertenece a los que tienen cuotas en ese fondo de inversión. Ahora, si yo soy el dueño del activo, yo también puedo elegir tomar ese activo, transferirlo a un fideicomiso de oferta pública y luego salir al mercado para vender el edificio. ¿Ok? Y ya no estoy negociando solamente con un fondo, ya estoy negociando con toda la AFP, estoy negociando con todos los inversionistas institucionales, estoy negociando con todos ustedes que pueden ser compradores de cuotas, de valores de fideicomiso de renta variable dentro de ese patrimonio fideicomitivo. Okay, esa es la gran diferencia entre un fondo y un fideicomiso de oferta pública. Ahora, ¿cuáles activos pueden ser objeto de una titularización a través de un fideicomiso de oferta pública? Y ojo, esta palabra que la vamos a ver en muchos sitios si seguimos leyendo este tipo de cosas, titularización, es una palabra que suena complicada, pero de verdad que no es tan difícil. Una titularización simplemente consiste en tomar un activo que genera un flujo, ¿ok? Y monetizar hoy a valor presente ese flujo futuro de efectivo. Imagínense que yo tengo un contrato de arrendamiento, un contrato de alquiler a 10 años, donde mi inquilino me va a pagar mensualmente 500,000 pesos, ¿verdad? Yo puedo quedarme 10 años recibiendo esos 500,000 pesos mensuales, o yo puedo decirle al mercado de valores: mira, yo no me quiero quedar 10 años cobrando esto mensualmente, 500,000 pesos. Págame hoy el valor presente de ese contrato, ¿ok? Y tú te quedas con una rentabilidad que es equivalente a la tasa que tú usaste para descontar a valor presente ese flujo futuro de efectivo. Eso es una titularización, es monetizar, es dar liquidez a activos que no son líquidos, activos que generan una liquidez en el tiempo
liquidarlos hoy. Eso es titularización. Y se puede hacer a través de un fideicomiso o a través de una titularizadora. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles activos son los que se pueden utilizar para llevar a cabo una titularización a través de fideicomiso? Lo que establece la regulación es que pueden ser bienes o activos, presentes o futuros. Ojo con esto. Miren qué interesante. No tienen que ser activos terminados. ¿Ok? Pueden ser activos cuyo desarrollo depende de la realización de la emisión de oferta pública y de la colocación de esos valores de fideicomiso. Entonces, lo importante es que esos activos futuros estén amparados en contratos, en proyecciones, en flujos matemáticamente estimables y de alto nivel de certeza en cuanto a su materialización al momento de que se cree el fideicomiso. ¿Ok? Entonces son activos presentes o futuros, flujo de pago o derechos que existan sobre esos flujos de pago que sean generadores de flujo de caja. Ese es el único requisito. Esos son los tipos de activos que pueden ser utilizados para llevar a cabo una oferta pública a través de fideicomiso. Ahora, no es cualquier flujo de caja. Tiene que ser matemáticamente determinable y estadísticamente medible. Tiene que tener una lógica detrás y tiene que haber un porcentaje muy fácilmente estimable de realización de ese flujo futuro de efectivo. Y tiene que ser calculable con base a periodos históricos. Tiene que haber un historial o tienen que haber proyecciones que estén debidamente documentadas. Dependiendo del caso, se aceptan proyecciones y en otro caso se requiere obligatoriamente que haya un periodo histórico. Yo les voy a explicar ahorita en algunos minutos ejemplos de casos y casos donde podemos usar proyecciones y donde estamos obligados a tener un periodo histórico. Activos que están hipotecados, que tienen alguna carga o gravamen, sí pueden ser utilizados para llevar a cabo una oferta pública de valores, siempre y cuando el objetivo de la colocación incluya la cancelación de ese pasivo. ¿Ok? Lo que no podemos es mantener la hipoteca o el gravamen que sea luego de hacer la emisión, sino que tenemos que cancelar la emisión desde que hagamos la colocación. Cancelar, mejor dicho, el gravamen desde que hagamos la colocación. Entonces vamos a ver ejemplos puntuales. Yo dije, viene presente futuro que genere un flujo. Ok, pero vamos a ver casos puntuales que la normativa enumera, aunque no sea un tema limitativo, ¿verdad? En primer lugar, cartera de crédito. Un banco o cualquier empresa que tenga una cartera de crédito, imagínense empresas de factoring, empresas de financieras que no sean bancos, pero que presten dinero, empresas inmobiliarias que vendan a largo plazo, financiando a largo plazo solares o inmuebles, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier cartera de crédito. Entonces, cuando se titulariza una cartera de crédito a través de un fideicomiso, estamos emitiendo valores de fideicomiso respaldados en esa cartera de crédito, que pueden ser créditos hipotecarios, créditos comerciales, créditos de consumo u otro tipo de crédito. No hay ningún problema con eso. En este caso, el activo subyacente es la cartera misma y esa cartera, o sea, el conjunto de toda esa deuda, se tiene que ceder, transferir al fideicomiso. Acuérdense la definición que yo le dije al inicio, ¿ok? Es un acto mediante el cual el fideicomitente transfiere. Yo no puedo hacer un fideicomiso si no transfiero el activo. Por tanto, la cartera de crédito tiene que cederse al fideicomiso. Y yo como fideicomitente dejo de ser el acreedor ya, porque lo cedí a un fideicomiso. Es importante en ese caso demostrar que la cartera no está pignorada ni grabada, y eso tenemos que asegurarlo mediante una representación del fideicomitente, aparte de los mecanismos legales que ya existen para eso. Y el valor razonable de esa cartera, o sea, el valor presente neto de ese flujo futuro de efectivo,
es determinado por la administradora, pero conforme a criterios técnicos y verificables, y tiene que haber una valoración de un tercero que forma parte del expediente regulatorio y que es publicado también al momento de la emisión. Otro tipo de activo, también saliéndonos de lo que son la cartera de crédito, son los flujos futuros de venta o prestación de servicios. Ya aquí no estamos saliendo de la banca, ¿ok? No estamos saliendo del sector financiero y estamos entrando a cualquier empresa que genere ventas recurrentes debido a la venta de productos o a la prestación de servicios, ¿ok? Ese flujo futuro de efectivo que producen esas ventas recurrentes puede perfectamente servir como activo para hacer una emisión en el mercado de valores. Lo único es que en este caso específico, yo les dije que iba a ser la diferencia, ¿verdad? De cuándo se admiten proyecciones, cuándo se requiere un historial. Para que eso sea admisible como activo subyacente de una oferta pública en un fideicomiso o en una titularizadora, el fideicomitente tiene que tener por lo menos 3 años de operaciones continuas. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Si se trata de flujos que vienen de ventas y de prestación de servicios, el hecho de que esos flujos se mantengan llegando depende directamente de que el fideicomitente siga ofreciendo el servicio. O sea, no puede ser una empresa nueva, no puede ser un emprendimiento, tiene que ser una empresa con operaciones establecidas cuyo historial de venta sea consistente con las proyecciones futuras que estamos diciendo. ¿Ok? Yo pienso, en este caso, no quiero dejar de poner un ejemplo claro, que yo creo que puede ser muy abstracto lo de estos flujos futuros de venta y prestación de servicios. Imagínense una empresa como Claro o Altiz, ¿ok? Son empresas de telecomunicaciones que venden servicios de telecomunicación. Ustedes y yo somos clientes de alguna de esas dos empresas posiblemente. Entonces, ese contrato que nos obligan a firmar por 2 o 3 años y que luego se va renovando anualmente, o cada vez que tú cambias los fidepuntos o los puntos claros, lo que sea, esos contratos generan un flujo predecible. Cualquiera de estas empresas puede perfectamente decir, mira, yo tengo 10 años en el mercado dominicano, tengo 40 años en el mercado dominicano, este es mi historial de venta por telefonía celular, ¿ok? O telefonía, servicios residenciales que incluyen telecable y internet flash, internet por fibra. Y yo necesito tener acceso a financiamiento y la banca ya está copada. Ya yo no puedo ir a la banca o la banca me está apretando muy caro. Yo ahora quiero tomar ese flujo futuro de efectivo que yo tengo o una parte de ese flujo futuro de efectivo. Solamente los contratos de Santo Domingo, no lo de Santiago ni lo de Montecristi, solamente Santo Domingo. Y lo voy a ceder a un fideicomiso de oferta pública. Con ese activo subyacente, esa entidad puede perfectamente hacer una emisión de oferta pública de renta variable o de renta fija, ¿ok? Puede levantar deuda o puede simplemente vender ese flujo futuro de efectivo y quedarse hoy con esa plata. Y con eso construimos antenas nuevas, expandimos para donde queramos expandir, tenemos uso ilimitado de esos fondos, pero sí tenemos que declarar al momento de hacer la oferta pública para qué que lo vamos a utilizar, si es para capital de trabajo, para gasto de CAPEX, lo que sea. Entonces, es un buen ejemplo de qué significa titularizar flujo futuro de efectivo que se desprenden de ventas habituales de una empresa. Lo mismo puede hacer, por ejemplo, Delta Comercial con la venta de Toyota. Mira, entonces la venta de Toyota los últimos 5 años. Yo puedo hacer una emisión con cargo a los flujos futuros de efectivo, porque la gente sigue comprando Toyota. Entonces, puede ser Toyota, puede ser, qué sé yo, Mazda, en el caso de Villamar, no importa. El punto es que son flujos estimables y predecibles y pueden funcionar perfectamente para una oferta pública de valor. Otro tipo de activo muy utilizado, que de hecho es el principal en este momento, son bienes inmuebles que ya se encuentran construidos. En este caso, el activo subyacente es una edificación ya desarrollada
que produce un flujo futuro de efectivo. ¿Ok? No sería sensato, no tendría ningún sentido, tomar un bien cualquiera y llevar a cabo una emisión de oferta pública si ese activo no produce un flujo porque esté alquilado o porque tengamos una opción de compra donde alguien nos va a comprar ese inmueble en un periodo determinado. Entonces, ese activo inmobiliario que tiene un valor en sí mismo, pero tiene un flujo futuro de efectivo, puede perfectamente servir como activo subyacente para llevar a cabo una oferta pública de valor. Y de hecho, ustedes se van a dar cuenta ahorita, hay muchos fideicomisos que son así. Por primera vez, señores, también, yo quizás debí decir eso al inicio. En el año pasado, creo que fue en marzo, salió el reglamento que regula los fideicomisos de oferta pública y sociedades de titularización, que es un reglamento que estábamos esperando de hace años. Era el último reglamento que estaba pendiente luego de la emisión de la nueva Ley de Mercado de Valores del año 2017. Entonces, es un documento muy esperado, muy importante, muy relevante para el fideicomiso de oferta pública. Y una de las razones por las cuales ese documento era tan relevante es porque en el marco legal anterior, o sea, la regulación vieja que tenía la superintendencia, era prácticamente imposible hablar de desarrollar un proyecto inmobiliario o de cualquier tipo a través de un fideicomiso de oferta pública o de una titularización en general. ¿Por qué? Porque acuérdense, como les dije al inicio, que tú tienes primero que transferir el activo y luego emitir. Entonces, el activo, cuando tú no has desarrollado el proyecto, ¿qué es? El solar. Y el solar vale una décima parte de lo que es la cantidad de dinero que tú necesitas levantar en el mercado para llevar a cabo la construcción del proyecto. Entonces, era prácticamente imposible tú llevar a cabo una emisión de oferta pública para construir. Pero eso cambió en marzo del año pasado. La superintendencia, es verdad que tomó tiempo, pero lo hizo muy bien. Y no solamente lo hizo bien porque lo pensó bien, sino porque hizo un trabajo muy serio de consensuar, de escuchar, de recibir los comentarios y sugerencias de los actores del mercado, incluyendo obviamente a Sofidón y también la sociedad titularizadora. Las AFIS también. Entonces, de ahí salió una verdadera regulación que permite el desarrollo de la figura como nunca antes. O sea, ustedes podrán decir, bueno, ya este barco se fue, hace mucho tiempo que el fideicomiso de oferta pública existe, desde el año 2011, y ahora que yo me estoy enterando, ¿no? Ahora fue que nació esto, con esta regulación, y ustedes son de los primeros que están escuchando cuáles son las oportunidades nuevas que ofrece la regulación actual. Entonces, esta es una importantísima, el desarrollo de proyectos inmobiliarios, como nunca antes había podido hacer. ¿Por qué? En este caso, la regulación permite expresamente la emisión de valores de fideicomiso respaldados por proyecto inmobiliario en cualquier etapa en que se encuentre. Eso quiere decir en preventa, en pleno desarrollo, o sea, no importa. Lo que sí es importante es que el activo subyacente de ese fideicomiso de oferta pública siempre va a ser el activo, ¿verdad? El inmueble o el derecho de compra de ese inmueble, pero también los derechos de cobro sobre los ingresos netos de la venta o arrendamiento de las unidades de ese proyecto. Entonces, por primera vez, la regulación es clara al establecer esos ingresos futuros que va a tener este proyecto. Se computan como parte del activo y como parte de la valoración de este patrimonio que me permite llevar a cabo una emisión por el monto que necesito para construir el proyecto. Entonces, para eso es un requisito el presupuesto total del proyecto, incluyendo todos los estudios de factibilidad y el cronograma de ejecución de obra, el contrato de construcción del proyecto y obviamente, acuérdense que yo le mencioné, todos los fideicomisos de oferta pública tienen que tener una calificación de riesgo. Hay un tercero que son calificadoras de riesgo acreditadas por la superintendencia, la mayoría son de trascendencia internacional, tiene que analizar el proyecto y determinar qué calificación de riesgo le da. ¿Ok?
Y una parte de esa calificación de riesgo, muy importante, es el contrato de construcción del proyecto, porque ahí se evalúa no solamente la factibilidad financiera del proyecto, un Excel, sino qué capacidad y qué reputación tiene ese constructor para llevar a cabo un proyecto de esa envergadura. También la tasación y la valoración de los flujos futuros de efectivo. Todos esos elementos son lo que se conjugan para determinar el valor de ese patrimonio y el nivel de riesgo asociado al desarrollo de ese proyecto. Algo muy importante también es que el monto de la emisión en ningún caso puede exceder el 100% del presupuesto total de costos del proyecto. ¿Ok? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué es así? Muy simple. Si hacemos una valoración de todos los flujos futuros de efectivo, eso nos va a dar un monto que seguramente es superior a lo que me cuesta construir el proyecto, porque el proyecto es rentable. O sea, el proyecto está dejando beneficios y por tanto su valoración va a ser necesariamente superior al costo de construcción. Entonces la regulación muy inteligentemente dice, esto puede valer lo que sea, pero tú no puedes levantar en el mercado de valores ni un peso por encima de lo que cuesta construir el proyecto, para evitar que haya dinero libre y que el fideicomitente realice su ganancia antes de construir el proyecto y vender las unidades que corresponden. Muy bien, entonces, otro tipo de activos subyacentes, infraestructura, ya cómo vamos de tiempo, okay, 6-1. Infraestructura y servicios públicos. En este caso, estamos hablando de flujos futuros que generan proyectos de infraestructura y servicios, y aquí tenemos un ejemplo. Esto suena como que nunca va a pasar, ¿verdad? Pero resulta que el primer fideicomiso de oferta pública fue uno de estos. Uno de los primeros fideicomisos de oferta pública fue uno de esos. Y ustedes todos lo conocen, que es el fideicomiso de Red Vial. El Estado constituyó un fideicomiso para recaudar todos los peajes. ¿Okay? Cada vez que ustedes pasan por la autopista Duarte, por la circunvalación, por la autovía del Coral y ahora también la autopista del Nordeste, todo ese dinero que ustedes pagan en el peaje no va a obra pública ni va al gobierno central. Eso va a un fideicomiso constituido por el gobierno dominicano y acuérdense, es un patrimonio separado. Eso no es parte, eso no le pertenece al gobierno directamente, eso le pertenece a un fideicomiso público que tiene su propio presupuesto y su propio objetivo. Y ese fideicomiso Red Vial tiene como propósito la construcción y mantenimiento de la red vial principal de República Dominicana. Esos 50,000 y pico de millones de pesos que se han levantado a través de ese fideicomiso en el mercado de valores son los que han permitido que sin que el gobierno tenga que poner un chele directamente, es el mercado de valores el que ha permitido la construcción de la circunvalación de Santo Domingo, la construcción de la circunvalación Baní, la circunvalación Asua, los pasos a desnivel de la autopista Duarte y de la autopista Las Américas. Todas estas obras de infraestructura, y también Coral 1 y Coral 2 se pagó a través de ese fideicomiso, aunque la construyó el gobierno antes de crear el fideicomiso, pero quedó la deuda y el fideicomiso, ya que iba a recibir los peajes, entonces saldó esa deuda. Compró básicamente ese flujo futuro de efectivo. Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo los servicios de infraestructura y servicios públicos pueden ser un activo subyacente sumamente confiable, seguro, estable, muy parecido al riesgo país, ¿verdad? Que es un activo subyacente fantástico para llevar a cabo misiones de oferta pública. Importante también las alianzas público-privadas. Quizá ustedes están familiarizados, algunos sí, algunos no, pero básicamente lo que conocemos como APP, alianza público-privada, es un contrato estoy tratando de simplificar esto porque ese no es el objetivo de la presentación, pero en síntesis, miren señores, una APP es un contrato que celebra el gobierno con un privado, con una entidad privada,
que tiene que ser un contrato de largo plazo, no puede ser un contrato corto, un plazo a 15, 20, 30, 40 años, en el cual ese privado pasará a prestar un servicio público o un servicio de interés público, y su remuneración, o sea, el dinero que va a ganar el privado, queda 100% sujeto a que se termine la infraestructura que se necesita y a la prestación del servicio. ¿Ok? Lo voy a poner de manera más simple. Imagínense una APP para construir una cárcel. ¿Ok? Un centro penitenciario. Entonces, ahí el Estado dice, mira, yo no tengo el dinero ahora para construir una cárcel, lo que vamos a hacer es que yo le voy a entregar a un privado, a través de un proceso de licitación que está muy bien regulado en la ley de APPs, la ley de alianza público-privada. Yo voy a elegir un privado y ese privado va a meter su dinero, no el mío, y va a tener su endeudamiento, incluyendo en el mercado de valores de República Dominicana, va a construir el hospital y yo le voy a pagar como Estado por cada preso que yo ponga ahí, como si fuera un hotel. Mira, llegó fulano de tal, que metimos preso, ahora mismo yo tengo que pagarle entonces al privado que está administrando ese centro penitenciario, que va a estar, obviamente, gobernado y administrado por la entidad del gobierno que aplica, pero el inmueble y la calidad del inmueble, su mantenimiento, etcétera, la infraestructura física, pues entonces le sigue perteneciendo al privado y tiene que mantenerla en buen estado. Y de eso depende que le paguen, ¿entiendes? Entonces, es un contrato de largo plazo en el que el privado lleva a cabo un servicio público y cobra sujeto a su desempeño. En todos los casos tiene que ser así. ¿Okay? Entonces, ese tipo de contrato, fíjense, largo plazo, flujo futuro, y en este caso es un servicio público que necesariamente tiene un elemento de confiabilidad, ¿no? Es un servicio necesario, público y predecible en el tiempo. Entonces, ese es un activo subyacente idóneo también para una oferta pública de valores, ya sea de renta fija o de renta variable. ¿Ok? Entonces, el señor Domingo hacía una pregunta ahorita, yo le prometí que se la iba a responder. Y ahora llega el momento. ¿Por qué conviene hacer un fideicomiso de oferta pública? Ya ustedes saben lo que es el fideicomiso de oferta pública, qué tipo de activos se pueden poner ahí adentro, fantástico. Pero ¿para qué yo voy a hacer eso? ¿Por qué yo voy a hacer un fideicomiso y no voy a acudir a otras fuentes de financiamiento? O, como bien ponía el señor Domingo de ejemplo, ¿por qué yo no ir directamente al mercado de valores como empresa, como han hecho César Iglesias, como ha hecho Ingeniería Estrella, que ha emitido bonos en el mercado de valores dominicano, Jaina, cualquiera de ellos? Son emisores en el mercado y pueden hacerlo y son buenos emisores y lo necesitamos. Pero ¿cuándo conviene ir yo directamente y cuándo conviene ir a través de un fideicomiso? Ok. Hay muchas razones. Okay. Pero vamos a empezar con esto. A mi juicio, una de las razones principales es porque cuando acudimos al mercado de capitales a través de un fideicomiso, el patrimonio que soporta esa emisión no es el patrimonio global de la empresa, son los activos específicos que yo puse en ese fideicomiso. ¿Ok? Entonces yo como empresa, si estoy haciendo una emisión de renta fija, no tengo por qué comprometer todo mi patrimonio, sino que puedo tomar solamente activos específicos que producen los flujos suficientes para hacer el servicio de esa deuda. Y eso disminuye mucho mi nivel de riesgo. Pero al mismo tiempo, yo como inversionista, si compro un bono de la empresa, entonces también hay otra cara de la moneda. Yo tengo una deuda quirografaria, quiere decir una deuda general, donde todo el patrimonio de la empresa sirve como mi garantía de pago. Pero esa empresa ya tiene préstamo bancario, ya tiene empleados que pueden embargar al empleador, tiene contratos con terceros que pueden incumplir y que el tercero puede venir y ejecutar los activos, demandarlo. Yo estoy asumiendo el riesgo total de la empresa. ¿Ok? Entonces,
Quizá yo prefiero como inversionista, digo, mira, yo no quiero todo tu riesgo. Yo lo que quiero es que tú me transfiera a este fideicomiso el flujo que viene de estos contratos. Solamente este inmueble que tiene un contrato muy seguro con un inquilino que paga, por ejemplo. Y ese es el nivel de riesgo que yo quiero. Yo no quiero el nivel de riesgo total de tu compañía. ¿Ok? Entonces, ese juego de no tener que meter la mata completa, sino los frutos que queremos solamente, termina beneficiando mucho tanto al fideicomitente como al comprador, al inversionista, porque limita el riesgo a activos específicos que conocemos y que tienen una calificación determinada, predecibles y homogéneos. ¿Ok? En segundo lugar, cuando invertimos, cuando llevamos a cabo una emisión de oferta pública a través de un fideicomiso, la empresa fideicomitente no se convierte en un participante del mercado de valores. Entiéndase, no pasa a ser un sujeto supervisado por la entidad, por la superintendencia, ni tiene necesariamente que revelar al público toda la información de la empresa, que es lo que definitivamente tiene que suceder cuando se trata de un emisor directo. ¿Ok? Ustedes y yo sabemos que en este país la gran cantidad de empresas son empresas familiares, son empresas que no han abierto su capital al público. ¿Ok? Y siempre, y esa es la razón en el fondo por la cual no hay más emisiones de acciones. ¿Cuándo fue que salió la ley esta? Creo que fue en el 2023. Ahora lo olvidé, 2022, 2023. Que resolvió los impases que teníamos para que haya una emisión de acciones que tenían que ver con temas fiscales, con temas de la retención del 1%, cuando tú vendes acciones, eso al final terminaba comiéndose todo el capital. Pero esa ley creó incluso un incentivo fiscal, leve, pero lo creó por una ventana de tiempo, para que las personas que quieran, las empresas que quieran, acudan al mercado de capital a emitir acciones. Solamente 2 empresas emitieron. ¿Por qué? Simple. No todas las compañías dominicanas están listas para abrir sus libros. Y ni siquiera por un tema de transparencia. Es porque no tienen la contabilidad a ese nivel. No son full NIF. Y le queda un camino largo para hacer full NIF. Que es lo que se requiere, es el estándar en el mercado de valores dominicano y en cualquier otro. Entonces, cuando hacemos un fideicomiso de oferta pública, es el fideicomiso y la fiduciaria lo que son participantes del mercado. Ellos sí tienen que ser NIF. Ellos sí tienen que entregar todo el estado financiero de tanto la fiduciaria como del fideicomiso. Pero yo como fideicomitente simplemente he transferido un activo y tendré que suministrar al público la información que sea relevante para la emisión. La información que sea relevante para la emisión. ¿Ok? Cuando digo relevante es, por ejemplo, si el fideicomiso que hace la oferta pública depende de que yo mismo como fideicomitente haga contribuciones de capital, porque el fideicomiso mismo no puede por sí mismo pagar el servicio de deuda, entonces es como si yo fuera un garante solidario. Yo voy a tener que entregar toda la información financiera a la empresa. Pero de lo contrario, no existe ningún interés en el público de conocer toda la información financiera de este fideicomitente si al final no está garantizando la emisión. ¿Ok? En el caso de la renta fija, es el emisor el que fija los términos de la deuda. ¿Ok? En vez de tú ir al banco y preguntar, oye, ¿a qué tasa tú me prestas? Cuando tú haces una emisión de renta fija, tú pones la tasa, tú diseñas el financiamiento, tú dices, yo estoy ofreciendo esta tasa y voy a pagar solamente intereses los primeros 5 años y luego por los próximos 5 años después voy a ir amortizando capital y hago un balón, que es un pago final del capital que me queda en el año, 11. Y el mercado compra o no compra esa emisión. ¿Ok? Cuando hablamos también de renta variable, es una gran ventaja en esto. Es que tú como fideicomitente puedes
tienes ahora la posibilidad de vender activos directamente en el mercado de capitales y ya no negociando con un inversionista particular, con un comprador particular. Y cuando digo venta de activos me refiero a cualquier tipo de activo. Ok, ya hay precedentes de inmuebles, pero también de acciones. Vamos a ver un poquito más adelante, si nos da el tiempo, el caso, por ejemplo, de Rica. ¿Qué hizo Rica? Rica quería vender acciones. Ok. Y eso fue antes de esta ley, que creó el marco posible para la emisión de acciones directas. Pero aún así, la decisión de Rica fue estratégica y quizás no hubiese emitido directamente, yo no lo sé, aunque sea posible en ese momento. ¿Por qué? Rica, en vez de vender acciones a un fondo particular, decidió acudir al mercado de capitales y transferir a un fideicomiso una cantidad de acciones y colocar esa cantidad de acciones en el mercado de capitales. ¿Por qué? Eso fue una movida estratégica, aparte de superar los inconvenientes legales que existían en ese momento para la emisión de acciones. Bueno, cuando tú haces una emisión de acciones directamente al mercado, tú te conviertes en un participante del mercado, obviamente. Pero aparte de eso, tú pasas a tener 2.500 accionistas. ¿Ok? Y eso necesariamente termina requiriendo de un grado distinto de complejidad en cuanto a gobierno corporativo. Pero cuando tú emites a través de un fideicomiso, tú tienes, aunque tú llegaste al mercado de valores completo y el mercado de valores completo compró acciones, valores del fideicomiso con esas acciones como activos subyacentes, tú tienes un solo accionista nuevo, que es el fideicomiso. Tú no tienes 2.500 accionistas. Entonces, también es muy interesante desde el punto de vista de gobierno corporativo y de mantener una estructura menos compleja a nivel accionario, la idea de emitir a través de un fideicomiso y no directamente al mercado. Por lo que también hablamos de los requerimientos de reportería financiera y demás que demanda la emisión directa de acciones. También conviene muchísimo el fideicomiso de oferta pública porque existen incentivos fiscales para este tipo de vehículos que son comparables con los incentivos fiscales que tienen también los fondos de inversión y otros patrimonios autónomos de titularización, como los de la titularizadora. Por ejemplo, hay una exención del impuesto de transferencia, hay una exención de la ganancia de capital, tanto para el fideicomiso y el fideicomitente, y también del impuesto sobre las rentas, sobre lo que produce, sobre los ingresos que percibe el mismo fideicomiso. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales pues tiene sentido considerar un fideicomiso de oferta pública. Y yo me he limitado para los fines del día de hoy en razones generales, ¿verdad? O sea, creo que razones que le pueden aplicar a cualquier empresa. Pero si estuviéramos analizando casos específicos, yo estoy muy seguro que van a surgir otras ventajas de llevar a cabo una emisión a través del fideicomiso. Entonces, miren, yo les mencioné este reglamento del año 2025, el año pasado, fue publicado en marzo por la superintendencia, y este es el gran reglamento que cambió el paradigma, ¿no?, en lo que es la emisión de oferta pública a través del fideicomiso. Aunque yo le he ido avanzando un poco de cuáles son esos grandes cambios, hay algunos otros que no quiero dejar de mencionar. Okay. Una de las principales cosas que cambia en este reglamento es la siguiente. Antes del reglamento, cuando hacíamos una emisión de renta variable a través de un fideicomiso, acuérdense que renta variable es venta, no es deuda, es básicamente vender el activo. O sea, no es exactamente lo mismo, pero en términos prácticos es casi eso. Cuando emitimos renta variable en base al reglamento viejo, los tenedores de valores se convierten automáticamente en los únicos beneficiarios del fideicomiso. ¿Ok? ¿Qué significaba eso? Que si yo tengo un edificio alquilado y yo quiero
yo no quiero venderlo todo, yo quiero seguir siendo socio de este edificio. Yo nomás quería levantar una parte de capital, no todo. Yo no tenía esa opción. La única forma de lograr eso era hacer una colocación de renta variable y luego en el mercado secundario o en el mismo mercado primario, yo mismo comprar una parte de la emisión que yo hice. Es un contrasentido. Pero ahora este nuevo reglamento abre esa puerta y dice que los derechos económicos que se han generado por el aporte del activo se pueden pagar en efectivo cuando se haga la colocación. Oigan esto, o mediante valores de renta variable, siempre que esos últimos no superen el 30% de la cantidad total de valor del programa de emisión. Entonces, si yo acudo al mercado de capital a emitir renta variable, yo sí puedo quedarme participando ahora del fideicomiso, pero no con más de un 30%. ¿Por qué no más de un 30%? Bueno, porque si yo me quedo con más de un 30%, puede eso implicar un requisito, un conflicto de interés, un conflicto de interés en cuanto al control del fideicomiso, y también podría tratarse de una venta simulada, ¿verdad? O sea, donde yo coloqué, yo mismo me quedé con un 80% de la emisión y terminé con una cantidad de incentivo que no me merecía, porque no hice una oferta pública real en el mercado de valores dominicano. Entonces, es una posición muy inteligente, pero que al mismo tiempo abre puertas que estaban cerradas. ¿Por qué estaban cerradas? Imagínense a un constructor que va a llevar a cabo un proyecto inmobiliario y necesita levantar plata, ¿verdad? Entonces, si hacía la emisión de renta variable antes, y por eso no se hacía, tenía que salir del proyecto y quedarse como contratista en la construcción. Y eso no tiene ningún sentido. Pero ahora ya se convierte en una verdadera posibilidad. Y eso es lo que va a permitir que empecemos a ver emisiones de renta variable para desarrollo de proyectos, tanto proyectos inmobiliarios como APPs, de infraestructura, etcétera, etcétera. Este reglamento también, en general, ha permitido el aumento del monto de la emisión para valores de renta variable, por la razón que le expliqué antes, ¿verdad? Ya los flujos futuros de efectivo son parte de la valoración en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, y eso permite que emitamos por un monto mayor. El proceso de colocación es mucho más eficiente con este nuevo reglamento. Una novedad también muy importante es que por primera vez, a partir de esta nueva reglamentación, podemos tener más de un programa de emisión de renta fija con un mismo patrimonio. Antes, señores, tú creas un fideicomiso, ese fideicomiso puede hacer solamente una emisión, puede tener solamente un programa de emisión y ya. Pero ahora tú puedes tener un fideicomiso que en un momento hace una emisión de renta fija, ¿verdad? Y la coloca por completo, pero de repente tiene más flujo, tiene más capacidad de endeudamiento. Entonces podemos hacer otra colocación, otra emisión de renta fija. Y eso es una gran cosa que antes no se podía. También la reglamentación permite combinar una emisión de renta variable con otras emisiones de renta fija, lo que potencializa la capacidad de crecimiento de estos patrimonios, porque tú, por un lado, emitiste renta variable y vendiste el activo, pero con emisiones de renta fija sobre esa emisión de renta variable, tú puedes desarrollar ese activo, puedes levantar dinero nuevo para crecimiento, remodelación, ampliación, en el caso de que se trate, por ejemplo, de un activo inmobiliario. Y eso, sin duda alguna, que es una herramienta sumamente útil, nunca ha sido utilizada por la novedad de este reglamento, pero yo estoy seguro que va a ser una pieza clave en las estructuraciones que vamos a hacer de este tipo de fideicomiso. En el tiempo que me queda, que ya no es mucho, que ya son las 6:23, me gustaría como hacer un recuento de los fideicomisos de oferta pública que yo les enseñé al inicio, que se les enseñé un cuadrito muy feo con números y ya, pero
de qué es lo que se está haciendo con los fideicomisos de oferta pública. ¿Cuáles son esos 12 fideicomisos que ya existen? Ya yo les adelanté el cuento del fideicomiso RD Vial, ¿verdad? En ese caso, el activo subyacente son los peajes. Por cierto, las carreteras le siguen perteneciendo al Estado Dominicano. El fideicomiso no es dueño de la carretera, solamente es dueño del derecho de recaudar los peajes, ¿okay? De ese flujo futuro de efectivo y ya. Luego tenemos también un fideicomiso de valores Multiplaza, que es un nuevo actor en el mercado. Es un fideicomiso que tiene las plazas de La Sirena, ¿no? Tanto en Higüey como en La Romana. Y esos dos activos, con cargo a esos dos activos se está llevando a cabo una emisión de renta variable. Son activos que están ocupados principalmente por la misma tienda Sirena y tienen una cantidad importante también de locales comerciales. Entonces es un flujo bastante estable, predecible y con un histórico también muy bueno. Tenemos un fideicomiso de valores de renta variable, se llama G-Patio, que es la plaza que está ahí en Camino Chiquito. Es una plaza comercial totalmente alquilada, transferida a un fideicomiso y ahora le pertenece por tanto a los tenedores de valores de renta variable. Tenemos un fideicomiso de valores de renta fija, que es el primer fideicomiso verde, la primera emisión verde, ¿no? En República Dominicana. Es una emisión hecha por el GEJAINA sobre un parque de generación de energía eólica. Ya les adelanté un poco, ¿verdad?, del fideicomiso accionario de RICA, que es la primera emisión de acciones realizada en República Dominicana, aunque a través de un fideicomiso de oferta pública. Tenemos también el fideicomiso Málaga, que tiene 2 edificios en Santo Domingo. Igual son edificios corporativos y alquilados. El fideicomiso Federico Páez Moré, FPM, que tiene este edificio completo alquilado a Seguros Banesco en la avenida Abraham Lincoln y que ha sido pues titularizado a través de un fideicomiso. El fideicomiso inmobiliario Bona, este es el edificio del Catador en Evaristo Morales, y también están en ese fideicomiso otros inmuebles donde operan varios locales, varias de Pizzarelli, tiene un arrendamiento ahí que también forma parte de ese fideicomiso. En ese caso se trata de una emisión de renta fija, no de renta variable. El fideicomiso de valores Larimar 1, que son los derechos económicos que resultan de la venta de energía de ese parque eólico, Larimar 1, ya colocado 100%, y es un fideicomiso, es una emisión verde. Este es otro fideicomiso inmobiliario, que es el de Patio Colombia. Les mencioné el caso de Acrópolis, simplemente no es la plaza completa, son activos específicos, locales específicos que le pertenecían a un fideicomitente, y eso fue aportado a un fideicomiso para una emisión de oferta pública. La Nacional también ha llevado a cabo un fideicomiso de oferta pública de valores inmobiliarios. No ha hecho la colocación todavía, pero ya está aprobado y es público y está ya en su proceso de emisión. Están los fideicomisos de la Torre Habitat Center aquí en la Winston Churchill, en la cual varios locales de esa torre han sido transferidos a ese fideicomiso para una emisión de renta variable. Y para profundizar un poco en algunos de estos fideicomisos que me parecen interesantes, les cuento, en el caso del fideicomiso Larimar, está totalmente colocado, fueron $100 millones. El vencimiento de esa emisión, que es de renta fija, o sea, es deuda, es en el 31 de julio de 2036, y los activos que conforman ese fideicomiso son los derechos de cobro, ¿verdad? Los derechos económicos que resultan de ese parque eólico. No necesariamente la turbina, no necesariamente el inmueble donde está eso, que no le pertenece tampoco a GEJAINA, eso posiblemente es un arrendamiento, sino
el flujo futuro de efectivo que viene de la venta de la energía que produce el parque. El fideicomiso RICA ya les mencioné, ¿no? Lo único que tal vez no le dije es que la emisión fue de 8.000 millones de pesos, que tiene un vencimiento a 30 años, aunque es renta variable. Cuando se habla de un vencimiento de un fideicomiso de renta variable, o sea, que no es una deuda, de lo que estamos hablando es de que en 30 años esas acciones se colocan en venta. Posiblemente el mismo fideicomitente tiene una opción de compra para readquirirlas, y en ese momento se produce una ganancia de capital y se monetizan esas acciones. Está el fideicomiso Multiplaza que le mencioné, es un fideicomiso nuevo, creo que de un actor que el mercado de capital esperaba, que es Grupo Ramos, próximo a colocarse. Esto va a ser renta variable, o sea que Grupo Ramos está vendiendo la plaza, básicamente, está desprendiéndose de ellas, está pasando a ser un inquilino en esas plazas que ya tienen muchos años de operación y un historial bastante sólido. Vence en 15 años esta emisión, y como les dije, el activo subyacente acá son estas dos multiplazas, en Higüey y en La Romana. De mi parte, señores, siendo puntual con ustedes, 6:30, termina mi presentación, pero quedando abierto a preguntas y comentarios que ustedes puedan tener. Gracias, señor Cristian. Tenemos una preguntita a través del chat. César Moreta comenta que la última noticia decía que costaba casi $300,000 armar lo que es un fideicomiso de oferta pública, que si eso es manejable. Que cuesta casi $300,000. Según la última noticia que él leyó. O sea que también sería prudente confirmar la información. A mí no me parece descabellado, dependiendo de cuál sea el fideicomiso de oferta pública. Hay fideicomisos que son altamente complejos, que si tú sumas todos los costos de asesoría financiera, asesoría legal, impuestos que hayan tenido que pagar, procesos que hayan tenido que llevar a cabo para regularizar el estado de ciertos activos, valoraciones complejas que hayan costado muchísimo dinero porque son activos difíciles de valorar, quizá $300,000 sean números, pero no hay ningún tema regulatorio, ninguna tarifa de la superintendencia, ningún costo fijo que yo te pueda decir que cualquier fideicomiso te va a costar eso. Yo creo que no. Yo creo que dependiendo de la complejidad de cada caso, tú puedes tener por mucho menos de ahí un fideicomiso de oferta pública constituido. Y en cualquier caso, como la mayor parte de los costos asociados a una emisión de esta naturaleza son costos de asesoría y de estructuración y de conformación, ¿verdad?, por parte de asesores y terceros, quizá buena parte del costo que sea puede quedar sujeto al éxito de la colocación. Un punto importante. Cuando tú no hablas de costo, recuerden también que es muy normal, de hecho es la manera en que regulatoriamente se hace, el puesto de bolsa que coloca la emisión y que estructura la emisión cobra un porcentaje de la emisión. O sea que fácilmente, si la emisión es grande, ese fee de estructuración o de colocación va a ser más de $300,000 o $300,000, sin duda, pero eso queda sujeto a que se haga la colocación, y es un fee que es 1% del monto de la colocación. O sea que yo te diría que si tienes una potencial emisión de oferta pública a través de fideicomiso, míralo caso por caso y cotiza con tu fiduciaria o con el estructurador que tengas, y infórmate tu propia opinión respecto del caso que tienes enfrente, porque no hay un tarifario determinado en esto. Gracias, señor Cristian. Otra preguntita es si hay un estimado porcentual para definir una emisión. Un estimado porcentual. No estoy seguro de que entiendo esa pregunta.
Si pudieras abrir el micrófono, César, para que realices la pregunta. César Moreta. Sí, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Hola, un placer. Encantado, excelente presentación. El estimado que me pregunto es si hay algún porcentaje sobre que se diga, bueno, el tema de costo de emisión debe estar basado en este porcentaje del total de la emisión. ¿Hay algún estimado sobre eso o eso es muy relativo? Sí, no, sí, eso yo puedo hacer una estimación, aunque por favor tome en cuenta que en esto es un tema puro y duro negociable, no hay como dije, no hay un tarifario, pero no sería descabellado que la fiduciaria cobre un monto anual que sea un porcentaje mínimo de los activos administrados, eh, 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 0 punto algo, 1%, como muchísimo, dependiendo de qué tan operativo sea el fideicomiso, ¿verdad? Que tanto trabajo y riesgo representa para la fiduciaria, pero también he visto muchísimos casos que son públicos, están ahí en los prospectos de emisión, que son tarifas fijas de $20,000 al año, $50,000 al año, $70,000 al año, fijo. Entonces, eso es totalmente negociable. Pero sí, en cuanto a la comisión de estructuración y de colocación, yo te diría que se estila un 1%, un 2%, hasta un 3% del monto de la emisión, pero es pagadero contra la emisión. O sea, si tú duras 3 años estructurando un fideicomiso de oferta pública, sería mucho tiempo, 3 años, pero 3 años estructurando esto y no se coloca, no cobra un centavo, pero no se colocó. Entonces tiene también sentido el tema de la comisión significativa, porque asumen el riesgo de la colocación conjuntamente con el fideicomiso. Gracias, señor Cristian. Si alguien más antes de finalizar quisiera hacer alguna otra pregunta, este es el momento de que puede abrir su micrófono y realizar la misma. Puede levantar la mano. Parecería que no hay pregunta. Aparentemente todo el mundo quedó muy satisfecho con este webinar porque no vemos ninguna otra pregunta también a través del chat. Entonces, Disculpa. en ese sentido, sí, puede hablar. Perdón, César Moreta de nuevo. Ok. Una pregunta. A mí me interesó mucho el tema de la parte del desarrollo inmobiliario. Para ver si entendí un poco, yo puedo estructurar un proyecto inmobiliario, poner toda mi proyección, mi factibilidad, un constructor confiable, vamos a decirlo así, o con trayectoria. Lo que yo le ofrezco, o sea, cuando yo salgo al mercado, obviamente puedo pedir un préstamo, vamos a decirlo así, y confirmar la tasa. Pero a nivel de renta variable, básicamente, ¿qué yo puedo ofrecer? Porque si es un proyecto que no se ha desarrollado ni nada, eso se puede, o sea, ¿la vía de renta variable es factible o sí, es totalmente, míralo como cuando tú emites renta variable, tú lo que estás trayendo es un socio a bordo. Tú estás vendiendo una participación en el proyecto. Entonces, ya entiendo. En base a esas proyecciones que tú tienes, el valor de la renta variable, el valor de la emisión, claro, tiene que ser un valor tal que permita la construcción del proyecto y que signifique una rentabilidad adecuada para tu nuevo socio, que es el mercado de valores. Claro. Y otra cosa, perdón, el tema para yo salir como desarrollador a buscar ese dinero, o sea, yo tengo que hacerlo a través de quién. Es una muy buena pregunta. Tú necesitas un buen primer paso. Tú tienes 3 vías, siendo práctico contigo, ¿verdad? O sea, tú tienes 3 vías. Sí. Acudiendo directamente a un puesto de bolsa, que puede ser un estructurador de este tipo de emisión, acudiendo a una sociedad fiduciaria para la conformación del fideicomiso, aunque la fiduciaria se va a concentrar principalmente en los aspectos fiduciarios, pero no tanto normalmente, ¿verdad? Pero puede tener una fiduciaria que sí tenga ese expertise en los elementos financieros y de negocios relativos a la estructuración, o puede ir directamente con asesores y en términos prácticos esta termina siendo la vía más idónea,
en muchos casos, donde asesores que ya hayan estructurado emisiones de oferta pública, porque esos pueden orientarte en si te conviene o no, si ese es el vehículo adecuado para tener acceso al mercado de capitales. Pueden también ponerte en contacto con los puestos de bolsa o las fiduciarias que sean más afines al tipo de la oferta pública que estás haciendo, y ayudarte a diseñar algo que sea eficiente desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista... O sea, el asesor se va a meter en tu empresa y no va a ver solamente el tema de la emisión como algo aislado. Eso termina generando niveles adicionales de eficiencia desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista financiero. Perfecto. ¿Y el tiempo normalmente que eso puede durar? Depende. Como óptimo, con todo bien. Depende. Yo te diría que es razonable pensar en 12 meses para tener una emisión diseñada y autorizada, pero la colocación de esa emisión depende de muchísimos factores, muchas veces también de la tasa, que son factores que no controlamos. Si la tasa es tan alta, entonces eso va definitivamente a desincentivar que salgamos al mercado. Siempre queremos salir con una tasa un poco más bajita para poder valorizar el activo más, ¿verdad? Claro. Pero desde el punto de vista regulatorio, ese camino debemos poder recorrerlo en 12 meses. Muy bien, muchas gracias, excelente. Gracias. Gracias, señor Cristian. Bueno, ya agotamos el tiempo de este webinar. Agradecer a todos por su asistencia, agradecer de sobremanera al señor Cristian por tan excelente ponencia, esperando que nos podamos reencontrar en una próxima ocasión y exhortarles a todos que sigan pendientes a nuestras redes sociales para que se enteren de qué próximos talleres, eventos tendremos más adelante. Esperando que pasen un feliz resto de la tarde. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.